Una vez más, les saludamos a cada uno de ustedes, dándoles una cordial bienvenida y también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora. Vamos a abrir el Santo Libro de Dios. Vamos a pedir que sea Dios quien nos hable a través de su palabra y nos enseñe el verdadero evangelio. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 6, el apóstol San Pablo declara: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o aún un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como ya antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hay un solo evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Pero según el apóstol San Pablo, hay algunos que perturban la fe de algunos. Hay algunos que pervierten el evangelio enseñando un evangelio diferente. Y saben, al diablo no le importa por qué lado te tuerzas. Te puedes ir por la mano derecha, te puedes ir por la mano izquierda. Lo que a él le interesa es sacarte de la recta, sacarte de ese camino verdadero para llevarte a un camino falso. Hay dos extremos en el evangelio. Allá en el libro de Gálatas se habla de un grupo de personas a los cuales se les conoce como judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes, el nombre viene de judíos, querían hacer a todo aquel que creyera en Cristo, antes de cristiano, primero judío. En otras palabras, le decían: para ustedes salvarse, tienen que creer en Cristo, es cierto, porque Él es el Mesías prometido, pero Él es el Mesías del pueblo judío. Dios escogió a la nación judía como su pueblo especial, y si tú te quieres salvar, tienes que hacerte judío. Como que Dios fuera un Dios solamente de los judíos. Y les decían: tienen que circuncidarse. La circuncisión era un rito físico que se hacía al niño a los 8 días de nacer y que mostraba que era miembro de la nación judía, que era parte del pueblo escogido. Además de guardar esos ritos y ceremonias establecidas por el pueblo judío para los judíos, le decían: para poderse salvar, tienes que guardar perfectamente la ley de Dios. Si no guardas todos los mandamientos de Dios, no hay salvación, porque la salvación se encuentra en la obediencia a la ley de Dios. Ese tipo de evangelio se llama el evangelio según las obras. El evangelio no según Cristo, sino según el hombre. Y volviendo nuevamente al libro de Gálatas, vamos a ver cómo el apóstol San Pablo defiende el evangelio en contra de los judaizantes. Recuerden, acabo de decir que hay dos extremos en el evangelio. Hay dos maneras de pervertir el evangelio. Una es a través de los judaizantes y otra, como vamos a ver en un momento, es a través de los libertinos.
Son dos grupos mencionados en el Nuevo Testamento, pero leamos un poquito acerca de la perversión del Evangelio que les fue presentada a los Gálatas. Nuevamente, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego en el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el evangelio que yo os predico no es un mandamiento de hombre, no es enseñanzas del ser humano, porque yo no lo recibí del hombre, sino directamente de Cristo Jesús. Y entonces, un poquito más adelante, él defiende lo que es ese evangelio. En el capítulo 2 declara, versículo 2 en adelante, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo predico entre los gentiles. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Noten, está hablando de ciertos falsos hermanos que se meten y quieren pervertir el evangelio y reducirnos a esclavitud nuevamente. Sigue diciendo, antes, por el contrario, versículo 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, cuando habla de la circuncisión se refiere a los judíos, a aquellos que necesitaban escuchar el evangelio de Cristo del pueblo judío. Y Pedro fue enviado como apóstol a los de la circuncisión, esto es, a los judíos. Pero él dice, Dios, el mismo que envió a Pedro a predicar el evangelio a los judíos, me envió a mí a predicar el evangelio a los gentiles. El mismo que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ha actuado también en mí para con los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Y dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente, bueno, se me fue la luz, ahora sí que no voy a poder leer. Me vine aquí porque aquí sí había luz. Vamos a verlo. Me voy a porar así entonces. Voy a predicar de esta manera, así puedo leer. Está mejor, ¿verdad? ¿No? ¿O sí? Ok. Dice, pero cuando Pedro, estamos leyendo aquí en el versículo 9 del capítulo 2, reconociendo la gracia. Y entonces en el 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero ahora viene algo muy interesante, dice, pero cuando Pedro vino aquí a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora miren, el apóstol Pedro
se enfrenta cara a cara con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, ¿y quién era Pedro? Era apóstol de Jesucristo. Ahora Pablo no había conocido personalmente al Señor Jesús. El apóstol San Pablo se había convertido muchos años antes, después de haber sido enemigo del cristianismo, enemigo de Cristo y de los que seguían al Señor Jesús. Había perseguido a la iglesia, había mandado a matar a los cristianos. Es más, cuando el primer mártir cristiano, Esteban, uno de los 7 diáconos, fue apedreado, quien presidió el apedreamiento de Esteban fue el mismo Saulo. Saulo era Pablo antes de convertirse. Y dice la Escritura en el libro de Hechos que a él le pusieron a los pies las ropas del apóstol Esteban, de ese mártir, como diciendo, aquí está el trofeo, ya lo matamos. Y él andaba buscando a los cristianos, le llama a los de esa secta, así le llamaba, una secta al cristianismo, y los buscaba para hacerlos matar. Ahora, Pedro era uno de los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús originalmente. Pablo vino después, se convirtió camino a Damasco años más tarde. Y justamente los así llamados cristianos judaizantes decían, tenga cuidado con Pablo, tengan cuidado con él, porque ese, quién sabe si sea apóstol, se hace llamar apóstol, pero ese nunca conoció al Señor Jesús, ese no anduvo con los 12 apóstoles. ¿Desde cuándo para aquí es apóstol de Jesucristo? ¿Quién lo nombró apóstol? Tengan cuidado porque él anda predicando un evangelio diferente, él anda predicando un evangelio pervertido, no es el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo dice, el evangelio que yo os anuncio no es de los hombres, porque yo lo recibí por revelación del Señor Jesucristo. Y en el resto del capítulo 1 él cuenta cómo el Señor Jesucristo le enseñó a él el evangelio, cómo él era perseguidor de los que creían en Cristo y cómo él se convirtió. Pero ahora en el capítulo 2 dice, me encontré en Antioquía con el apóstol Pedro y lo tuve que enfrentar cara a cara. Imagínense, Pablo enfrentándose a San Pedro. Y nosotros decimos, qué raro, ¿verdad? A veces pensamos que los apóstoles, pues todo era color de rosa y todos se llevaban de mil maravillas, pero aquí nos está hablando de una situación difícil entre San Pablo y entre San Pedro. Pero ¿saben qué era lo que estaba de por medio? No era quién era apóstol, no era quién era más importante, no era quién tenía el primado, ni quién tenía el derecho. Lo que estaba de por medio era el evangelio. Y miren lo que sigue diciendo. Esto es Gálatas capítulo 2 y versículo 11 en adelante. Cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su situación o simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, Pablo se atreve a hablar bien fuerte y dice, estos eran hipócritas y simulaban. Miren las palabras que está usando. Y era de condenar lo que Pedro hacía. ¿Y qué hacía Pedro? Bueno, cuando no estaban los judíos cerca, se juntaba con los gentiles cristianos, comía con ellos, todo estaba bien. Pero cuando aparecía por ella un judío, como los judíos decían, que el que se juntaba con un no judío se contaminaba, era inmundo.
Los judíos decían que todo aquel que no fuese de su religión estaba contaminado. ¿Saben cómo les llamaban a los gentiles? Perros. También les decían puercos. Les decían inmundos. No voy a hablar mucho de esto porque quiero hablar de la otra parte de la perversión del evangelio, pero les quiero recordar una historia. Una vez vinieron unos hombres a buscar al apóstol Pedro y a decirle que fuera a predicar a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Y resulta que Pedro se dio cuenta que no eran judíos. Y Dios le tuvo que dar una visión donde le mostró animales limpios e inmundos. Y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, yo nunca he comido de esos animales inmundos. ¿Cómo tú me dices eso? Y Dios le contestó en visión: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y Pedro se quedó muy sorprendido. Pero cuando llegaron los hombres a buscarlo, entendió. El ángel del Señor le dijo: ve con ellos porque yo los he mandado. Y cuando llegó a Cesarea, se encontró con un grupo de gente que no eran judíos, eran gentiles. Y comenzó a predicar el evangelio y dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, que tanto a los judíos como a los gentiles Dios les da la salvación. ¿Y saben por qué tuvo que decir eso? Porque el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y no habían sido bautizados todavía en el bautismo de agua, pero el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaban en lenguas y hacían milagros y todavía ni siquiera se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y Pedro dijo: ahora me doy cuenta que para Dios no hay acepción de persona. Eso le había pasado a Pedro un tiempo atrás, pero eso pasó en Cesarea. Cuando vino a Antioquía, pues andaba muy felices con los cristianos que no eran judíos. Pero cuando llegaron los judíos, se apartó y se hizo un ladito, que no me vean con ellos, porque van a decir que ya yo apostaté de ser judío. Y simulaba una cosa que no creía. Él sabía que Dios no hacía diferencia de personas y que el evangelio era el mismo para judíos como para gentiles. Pero cuando vinieron los judíos, se hacía a un lado y actuaba hipócritamente. Oigan, estas son palabras muy fuertes. ¿Pedro un hipócrita? Bueno, si yo lo dijera, sería faltando al respeto al apóstol Pedro, pero como lo dice San Pablo, me atrevo a decirlo, porque aquí dice, yo lo reprendí duramente porque era de condenar, porque cuando vinieron los judíos, antes de eso, él comía con los gentiles y andaba muy feliz, pero después que vinieron los de la circuncisión, se apartaba porque tenía miedo a los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando lo vi, dice el versículo 14, y cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, estamos hablando del evangelio verdadero, y aquí dice que hay una manera de andar rectamente en la verdad del evangelio. Pues si hay una verdad del evangelio, también hay una hipocresía del evangelio. Si hay un verdadero evangelio, como ya leímos, también hay un evangelio falso. Como hay verdadero evangelio, también hay evangelio falsificado, hipócrita. Y Pedro había caído en ese error. Y miren lo que sigue diciendo. Cuando lo vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos lo confrontó. Miren lo que le dijo. ¿Por qué? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores como los gentiles. Ahora está hablando Pablo
como hablan los judíos, nosotros de nacimiento somos santos y no pecadores como los demás, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también judíos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por guardar la ley, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Clarito lo que dice Pedro, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Ningún ser humano se justifica por las obras de la ley. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, me hago transgresor. San Pablo aquí está hablando una gran verdad y necesitamos entender esto. Y voy a leer un versículo más, luego me voy a detener a lo que es el evangelio falso de los judaizantes, de los que creen que el ser humano se salva por guardar la ley. Y después vamos a ir a la otra cara de la moneda, que es los libertinos. Esa es la otra falsificación del evangelio. Pero déjenme leerles un versículo más y entonces les explico un poquito esta desviación del evangelio. Dice en el versículo 1 del capítulo 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Ahora otra vez, como que Pablo no tenía pelos en la lengua, ¿no? Como que el apóstol San Pablo sabía lo que decía, pero lo decía con fuerza. Primero le llama a Pedro hipócrita y le dice que es un simulador. Y ahora a los Gálatas primero les llama insensatos y luego les llama necios. En español mexicano diríamos mensos. Así mismo, necios. Estúpidos diríamos en la Argentina. Está feo, está muy fuerte, pero eso es lo que está diciendo. Gálatas insensatos, no sean tontos, les dice. No sean mensos. ¿Acaso ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley? Si cuando Dios les dio la ley, cuando Dios les dio el Espíritu Santo, ni siquiera sabían que había una ley. Y sin embargo recibieron el Espíritu Santo. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Y la respuesta es clara, ¿verdad? Es por fe en Cristo Jesús. Y lo voy a repetir porque no lo puedo decir más fuerte que lo dijo Pablo. Por guardar la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios. Es más, el libro que se conoce como la Magna Carta de la justificación por la fe es el libro a los Romanos. Es el libro que le abrió los ojos a un sacerdote católico hace 500 años atrás, que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero, leyendo el libro a los Romanos, fue impactado y trajo una revolución tan grande en su vida y en el mundo
que cambió la historia del mundo. Se dividió el mundo entre católicos y protestantes. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, leyendo el libro a los Romanos, entendió que el hombre no se salvaba por guardar la ley, ni la ley de Dios ni la ley de los hombres. Pero en la Iglesia católica en aquella época y hasta el día de hoy, en lugar del verdadero evangelio se enseña que hay que hacer obras de penitencia para conseguir el perdón de los pecados, y que hay que irse a confesar a un hombre, y que el ser humano es el único, un sacerdote investido con poder, el que puede perdonar los pecados. Y millones de personas hoy en día van ante un ser humano pecador igual que ellos a confesarles los secretos de su vida y de su corazón. Y ese hombre que es tan pecador como ellos les dice: ¿quieres recibir perdón de tus pecados? Tienes que rezar 10 Ave María, 20 Padre Nuestros, tienes que hacer penitencia, y de esa manera Dios te puede perdonar. Como que Dios nos perdona por lo que nosotros hagamos. San Pablo dice: ¿qué pasó? ¿Se olvidaron que ya les presentamos a Cristo crucificado? ¿No es la muerte de Cristo la que paga por nuestros pecados? ¿No es la salvación un regalo de Dios? Vamos a la magna carta de la justificación por la fe, allá en Romanos, en el capítulo 3. Y vamos a leer un versículo allí, Romanos capítulo 3. Nuevamente, el apóstol San Pablo es el que está escribiendo aquí. Y comenzando allí con el versículo 10 en adelante. Bueno, vamos a comenzar con el 9. En el 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y cuando él dice nosotros, se refiere a los judíos. Y ellos se refiere a los no judíos, a los gentiles. ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Díganme, ¿hay algún ser humano que puede decir yo soy mejor que otro? Delante de Dios todos somos ¿qué? Pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre que se atreva a decir: yo no necesito de Cristo, porque yo puedo obedecer la ley de Dios y me puedo salvar guardando los mandamientos, es un mentiroso, dice la Biblia, es un blasfemo y está pisoteando a Cristo. Escúchenlo bien: el hombre que diga yo no necesito del perdón de Dios porque yo guardo la ley de Dios y me salvo guardando la ley, le está bofeteando a Cristo. Dice aquí, sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. ¿Notaron? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque la ley solamente nos muestra que somos pecadores, nos dice lo que es bueno y lo que es malo, pero la ley no tiene poder para salvarnos, la ley no tiene poder para perdonarnos, la ley no tiene poder para redimirnos ni para transformarnos. El único que nos perdona, el único que nos salva, el único que nos transforma es Cristo Jesús.
Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, ¿de qué manera? Díganlo más fuerte. Gratuitamente. ¿Cómo somos perdonados? ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Por su gracia. ¿Saben lo que es gracia? Gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Somos perdonados, somos justificados gratuitamente por su gracia. Sigo leyendo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación quiere decir pago. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Dios justifica a todo aquel que cree. Dios perdona a todo aquel que acepta a Cristo, a todo aquel que recibe su sacrificio. Y el perdón y la justificación son gratis, no es por obras. Un versículo más, Efesios capítulo 2 y versículo 8. Después de Romanos viene Corintios, luego Gálatas, y entonces está la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don, regalo de Dios. Versículo 9, no por qué, por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo me gané la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Ahora, es cierto que la salvación es gratis, pero eso no quiere decir que a Dios no le costó nuestra salvación. A ver, dejemos esto en claro. Si bien a mí no me cuesta nada, alguien tuvo que pagar. Y a Dios le costó muy cara tu salvación y la mía. ¿Saben lo que le costó a Dios podernos salvar? Lo más grande que Dios tenía. Lo más tremendo, si ustedes son padres y tienen un hijo, y si es su único hijo, ¿qué no darían ustedes por la vida de ese hijo? Y sin embargo, Dios amó de tal manera la raza humana que entregó a su hijo, dio a su único hijo para salvarnos a nosotros, para que todo aquel que creyese en él no se pierda, mas tenga vida eterna, como cantó nuestra hermana en la alabanza de esta noche. Aunque a nosotros no nos cuesta, a Dios le costó el precio más alto. Le costó la vida de su propio hijo. ¿Y saben por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Por eso la ley de Dios no puede salvar a nadie. ¿Por qué no nos puede salvar? Porque la ley de Dios no tiene el poder
de quitarnos la culpa, solo nos condena, pero no nos salva. Cuando tú transgredes la ley solamente te condena. Si tú vas por la carretera y la ley dice que puedes ir a 65 y vas a 80 o a 90, cuando te cae la ley encima, y la ley normalmente viene de color azul y rojo, ¿verdad? Ya sabes a lo que me refiero. Cuando la policía te para, ahora estás bajo la ley. Pero la ley no te salva, la ley te condena. La ley te dice, transgrediste la ley, por lo tanto estás acusado ante una corte. Miren, tú transgredes, inmediatamente tienes una acusación y te tienes que presentar ante una corte. Oh, yo sé que hoy en día tú no tienes que ir a una corte, nomás pagas la multa. Pero realmente cuando el policía te da el ticket, te está dando una fecha en la corte. Eso es lo que te está dando, una fecha en la corte. Si tú no quieres ir a corte, pues entonces pagas la multa. Pero al pagar la multa te estás reconociendo ¿qué? Culpable. ¿La ley te salvó? No, lo único que hizo la ley fue ¿qué? Condenarte, mostrarte que estabas ¿qué? Que estabas mal, que habías transgredido. Por la ley es el conocimiento del pecado. La ley me dice a mí lo que es bueno y lo que es malo. La ley me dice no matarás. Es malo matar. Pero si yo mato, la ley no me puede perdonar. La ley solamente me condena. Me dice mataste, eres culpable, eres transgresor, tienes que pagar. Pero resulta que aquí en la ley de los hombres se paga con la multa. Y si no pagas la multa, ¿a dónde vas? A la cárcel. Pero las leyes de tráfico no son tan graves como las leyes criminales. En la ley criminal ya no entra la multa. Las leyes civiles cobran multa, pero las leyes criminales solamente cárcel y también la vida. No todos los estados tienen condena de muerte, pero más y más estados la tienen. Cuando un ser humano mata a otro ser humano, ¿lo paga con qué? Con su propia vida. Pero la ley no hace provisión para el perdón. Porque la ley no fue hecha para eso. La ley fue hecha para condenarnos, no para salvarnos. ¿Por qué la ley no puede salvar? Porque la ley no tiene poder para redimir. La ley dice que la paga del pecado es muerte. El único que puede salvarnos es aquel que pagó la deuda de la ley transgredida, el que entregó su vida por nosotros, Cristo Jesús. Miren, si una persona dice, bueno, yo voy a aceptar al Señor Jesús para que Él me perdone todos mis pecados pasados, pero de hoy en adelante voy a guardar perfectamente la ley, así ya yo no necesito más perdón. No funciona, porque nosotros somos ¿qué? Pecadores, y estamos vendidos al pecado. Y el problema es que por más que querramos, no podemos guardar la ley. Ahora, algunos se van a sorprender con lo que estoy diciendo. Escúchenlo bien. El ser humano no puede guardar la ley. Por naturaleza somos pecadores. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Un poquito más adelante de donde teníamos allí.
Oigan, qué bueno que está ahora, me da la luz arriba del púlpito. Gracias. Ahora sí puedo leer bien. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿puede el hombre carnal guardar la ley de Dios? No, no puede. Aquí dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso Pablo se enojó tanto con Pedro y le dijo, eres un hipócrita. ¿Acaso te salvaste por guardar la ley? Y ahora quieres que los gentiles que no son judíos, para salvarse, guarden la ley. Eres un hipócrita. Has pervertido el evangelio. Nadie se salva por guardar la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco supiera que es malo codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo yo sé que es malo codiciar? Porque hay un mandamiento que dice, no codiciarás. De manera, versículo 12, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala, la ley no es pecado, la ley no es maldición, la ley es santa, dice aquí. La ley es justa y buena. Pero ¿cuál es el problema? El problema soy yo, no la ley. Miren lo que dice San Pablo en los versículos que siguen. Versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero el problema soy yo. ¿Yo soy qué? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? Es buena. De manera que ya no soy yo el quien hace lo malo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren, quiero hacer lo bueno, quiero obedecer a Dios, quiero guardar su ley, dice Pablo. Tengo el deseo, trato, pero no tengo el poder de hacerlo, no puedo. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Quién te dijo a ti que el hombre carnal puede guardar la ley de Dios? No puede. Por más que quiera y trate, el ser humano no puede guardar la ley de Dios. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? ¡Qué terrible! Por más que tú quieras, no puedes guardar la ley. ¿No te ha pasado que muchas veces te propones cambiar?
propone ser diferente, dice, ya no voy a tratar más mal a mi esposa, ya no le voy a gritar a mis hijos. Y al ratito estás en la misma. Y dices, pero ¿por qué? Si yo me propuse que ya la iba a tratar bien. Ya no voy a mentir, ya no voy a decir esas palabrotas tan feas. Pero cuando se te sube el indio, en mi país dicen, es como leche hervida, que se derrama rápido, ¿verdad? Cuando la leche sube, cuando te das cuenta, por más que corras a apagarle el fuego, ya se derramó. Y así es el carácter de alguno de nosotros, ¿verdad? Y por más que tratamos, queremos cambiar y no podemos. ¿Cuál es la solución a esto? Ahora yo les hago una pregunta. La ley no nos salva, porque no tiene el poder para perdonar, ni para transformar, ni para cambiar, ni fue dada para salvarnos. La ley fue dada para mostrarnos lo que es bueno y lo que es malo. Pero les hago una pregunta muy seria. Cuando Dios lleve a sus hijos de vuelta al reino de los cielos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a llevarnos con Él, ¿Él va a llevar al cielo a personas desobedientes? ¿Él va a llevar al cielo a personas rebeldes? Pues si echó del cielo al rebelde, ¿no lo echó del cielo? ¿Y con él a cuántos echó? A una tercera parte de los ángeles del cielo. Si echó del jardín del Edén a Adán y a Eva por desobedientes, resulta que ahora cuando Él venga a buscar a su iglesia, ¿se va a llevar a gente desobediente a poblar otra vez el cielo? Yo creo que no. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, vayan por favor a Efesios ahora, después de Gálatas, viene Efesios, dice en el capítulo 5, maridos, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, se va a llevar a un pueblo santo, se va a llevar a un pueblo que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino un pueblo santo. Para andar con los santos ángeles de Dios hay que ser santo. Y tú dices, pero pastor, esto está difícil, porque primero tú me lees que por más que querramos cambiar no podemos. Y tú dices que traemos el pecado en nosotros y ni modo. Y ahora me dices que para irnos con el Señor hay que ser santos. Mira, no lo digo yo. El apóstol San Pablo dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Nadie verá a Dios. Para irnos con el Señor hay que ser santo, que no dice el apóstol San Pedro, sed pues vosotros santos como Dios es santo. Y tú dices, pero ¿y entonces cómo está la cosa? Porque no hay santo ni siquiera uno. Y ahora para irnos con Él hay que ser santos. Y Él va a venir a buscar una iglesia pura y santa, que no tenga ni mancha ni arruga. De eso se trata el Evangelio. Estamos estudiando el verdadero Evangelio. Y el verdadero Evangelio nos dice que Dios ha hecho provisión,
que Dios ha hecho lo posible para que tú y yo podamos recibir la salvación. La salvación es un regalo. Pero no solamente Dios nos perdona. Escuchen bien lo que estoy diciendo ahora. No solamente Dios nos perdona, Dios también nos redime y nos purifica, dice aquí. Purifica su iglesia por medio del lavamiento del agua, por la palabra, para presentárselo a una iglesia pura y santa. ¿Saben? Los que enseñan el evangelio de la gracia de Cristo deben recordar lo que la gracia enseña. Lo leímos ayer por la mañana en Tito, capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Tito capítulo 2. Dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Por gracia sois salvos. Amén. Pero ¿qué enseña la gracia? Miren lo que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Oh, el evangelio incluye no solamente el perdón de los pecados, pero el evangelio incluye también purificar un pueblo, limpiar una iglesia. Y dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y a vivir justa, pía y santamente, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si el evangelio incluye no solo la justificación, pero también la santificación, escuchen esas dos palabritas que estoy usando, porque las dos palabritas, aunque son teológicas, de la teología, también son bíblicas. Las dos palabritas están en la Biblia. Justificación es el perdón de los pecados, pero la santificación es que Dios nos hace santos. Y las dos palabritas son importantes porque el evangelio es como una moneda que tiene dos caras. Escúchalo bien, si se te olvida todo lo demás, acuérdate de esto. El evangelio, el verdadero evangelio, tiene dos caras. Y las dos caras son parte de la misma moneda. El evangelio enseña la justificación, pero también enseña la ¿qué? La santificación. La justificación es el perdón de los pecados, pero la santificación es la transformación de nuestra vida. Y fue el Señor Jesús el que dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tú dices, bueno, ahora sí que esto está interesante, pastor, porque ahora para salvarse hay que creer en Cristo, pero también hay que volver a nacer. You better believe it. Así mismo es. Si tú quieres ser salvo, necesitas creer que Jesús te perdona, pero también necesitas creer que Jesús te limpia, que Jesús te transforma,
que Él te hace una nueva criatura. Dice San Pablo escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo comienza de nuevo. Si estamos en Cristo, somos hechas nuevas criaturas. Usando el ejemplo que mencioné ayer por la mañana, un barco que está perdido en el océano, un barco que está a punto de hundirse porque ha sido averiado, necesita quien lo salve. No puede salvarse por sí solo, porque el barco se está hundiendo, se está haciendo agua. Por más que eche a andar los motores a toda la fuerza, no tiene la oportunidad de salvarse. El barco está condenado a hundirse. Pero ahora viene una barcaza, un flotador. Y ese flotador viene y se pone al lado del barco que se está hundiendo. Y el flotador es unido a ese barco. Es el barco salvador. Es el barco de rescate. Se pone al ladito del otro barco y se une a él. Y ahora el barco que se estaba hundiendo flota, no porque él pueda flotar, sino porque tiene un flotador al lado, una barcaza. Y esa barcaza remolca al barco. El barco que estaba condenado a hundirse, el barco que estaba perdido y que se iba a pique, ahora es salvado, es llevado a puerto seguro. Ese Salvador es Cristo Jesús. Nosotros somos el barco que estamos condenados a hundirnos. Nos vamos a pique en el pecado. Pero viene Cristo y se pone a nuestro lado y nos levanta, nos hace volver a flotar otra vez y nos lleva al puerto seguro. Pero una vez que el barco llega al puerto, está salvo. Pero aunque el barco está salvo, no está sano. El barco necesita ser ¿qué? Reparado, necesita ser sanado. Está salvo. Y aquí es donde muchas personas confunden la salvación. Dicen, bueno, pero si ya Dios me salvó, ya yo estoy a salvo. Es cierto, Jesús nos salvó por lo que Él hizo por nosotros. Pero eso no quiere decir que ya la obra está acabada cuando Él nos salva. Todavía el barco tiene que ser reparado. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Esa es la obra de la santificación. La justificación es la salvación. La santificación es la reparación, la transformación. Ahora el barco en puerto seguro, ya a salvo, es reparado, es arreglado para que pueda funcionar. Así Dios quiere transformarnos a nosotros para que podamos obedecer su ley. Y usted dice, espérate un momento, pastor, me acabas de decir que el hombre no puede guardar la ley y ahora dices que Dios nos puede reparar para que podamos guardar su ley. Entonces hay que guardar la ley. Escucha, la ley no nos puede salvar. La ley no fue hecha para salvarnos. La ley nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. La ley nos muestra lo que Dios quiere de nosotros, lo que a Él le agrada. La ley dice, no tendrás otros dioses delante de mí. La ley dice, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes ni las adorarás. La ley dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero como yo soy carnal, con mi lengua ofendo a Dios, blasfemo, digo malas palabras, no puedo por más que trato. Oh, no me postro delante de imágenes del Buda, pero me postro delante de las imágenes de este mundo. Oh, no tengo un Dios con 7 cabezas, pero
tengo los dioses de este mundo. Me hago yo a mí mismo Dios y me pongo por encima de Dios mismo. Y por más que trato, no puedo vencer mi orgullo. Y Dios dice, así no te puedo en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos solo hay un grande y ese grande soy yo. Todos los demás no pueden. Si tú eres orgulloso, no puedes hallar cabida en el reino de los cielos. Pero yo estoy dispuesto a cambiar tu corazón. No solo te perdono, pero también te transformo. Por eso Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Y vamos a ver, Romanos, de vuelta. Romanos capítulo 8. Dice, los designios de la carne, versículo 7, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero miren el versículo que sigue, el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice después? No es de Él. Ahora escuchen bien, lo que el hombre carnal no puede hacer, que es guardar la ley de Dios, los que son del Espíritu hacen las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios y no pueden guardar la ley. Pero vosotros no sois de la carne, dice Pablo, sino del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, no somos de Él. Pero si Cristo mora en nosotros, escúchenlo bien ahora, esto es bien importante lo que voy a decir. Cuando Cristo mora en mí, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Yo les pregunto, cuando Cristo vivió como hombre aquí en esta tierra, ¿Él guardó la ley de Dios o la transgredió? ¿Qué hizo Él? Si Él hubiera transgredido la ley, no podría ser tu Salvador ni el mío, porque la transgresión de la ley es ¿qué? Pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cristo tendría que haber muerto por sus pecados, no podría haber muerto por los míos. Pero Él guardó la ley. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él guardó la ley perfectamente. Ni siquiera en pensamiento transgredió la ley de Dios. Nunca hizo algo en contra de la voluntad de Dios. Si Cristo mora en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Él vive en mí, ¿tú crees que Él va a seguir transgrediendo la ley? Si nunca la transgredió. Yo no puedo seguir transgrediendo la ley si Cristo mora en mí. Cuando Él entra en mí, Él trae su ley en su corazón. Dice el libro de Hebreos, vamos a buscarlo, en el nuevo pacto que Dios hace, Hebreos, y vamos a leer en el capítulo 10, dice así, Hebreos 10, capítulo 5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién está hablando aquí que cuando vino a este mundo
tomó un cuerpo y vino a hacer la voluntad de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ahora, esto que acabamos de leer es una cita de Salmos 40. Y yo quiero que busquen Salmo 40. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Aquí está hablando de Jesucristo. Y miren lo que dice. Salmo 40, versículo 6. Es lo mismo que está citando el apóstol San Pablo en la epístola a los Hebreos. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? Agradado, y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Dice: me preparaste un cuerpo, vine a este mundo a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Escucha, hermano, escucha, amigo. Cuando Jesús entra en nosotros, Él trae su ley en medio de su corazón. Aquí dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tú no puedes recibir a Cristo en tu vida sin recibir su ley. Escúchalo bien. Te lo voy a decir otra vez. No puedes recibir a Cristo en tu vida sin recibir su ley. Porque cuando Él entra a tu vida, Él trae la ley en medio de su corazón. Y si tú aceptas a Cristo, aceptas su ley. No la puedes rechazar, porque si la rechazas, estás rechazando ¿a quién? A Cristo. Porque dice: tu ley está en medio de mi corazón. Cuando una persona acepta a Cristo, está aceptando su voluntad y su ley. Ahora, aquí es donde viene el gran misterio. Si yo soy carnal y no puedo guardar la ley, entonces, ¿cómo es que aceptando a Cristo ahora sí la puedo guardar? Romanos capítulo 8 decía: los que son de la carne no pueden guardar la ley, pero los que son del Espíritu sí pueden guardar la ley. El secreto está en nacer no de la carne, sino del Espíritu. Y vamos a nuestro último pasaje en esta noche. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, Jesús le habló a un judío. Y ese judío era como Pablo, fariseo, judío de nacimiento. Y él decía: yo nací judío y judío me voy a morir. Así como dice el católico hoy en día: yo nací católico y católico me voy a morir. El judío se creía superior a los demás. Decía: yo pertenezco a la iglesia verdadera. Todos los demás están mal. Todos son inmundos. Todos son perros. Pero yo soy descendiente de Abraham. Yo soy del pueblo escogido. Yo conozco la voluntad de Dios. Yo no adoro ídolos como los paganos. Yo sirvo al Dios verdadero. Y uno de esos fariseos vino a hablar con Jesús una noche. Capítulo 3 de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviere con él. Y respondió Jesús y le dijo, y ahora Jesús se va al grano, no anda con vueltas, se va al grano. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?
Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, no puede guardar la ley de Dios. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que son del Espíritu agradan a Dios. No te maravilles que te dije, necesitas nacer de nuevo. ¿Saben? El problema más grande que nosotros tenemos es que traemos la herencia del pecado en nosotros. Traemos el mal en nosotros. Y a menos que nazcamos de nuevo, y si Jesús dice que hay que nacer de nuevo, es porque hay algo malo con nuestro primer nacimiento. Si estuviera todo bien con el primer nacimiento, Él no diría que hay que volver a nacer otra vez. Pero el problema es que hay algo bien malo, algo grave con nuestro primer nacimiento. Nosotros nacemos de padres pecadores y nacemos con la tendencia, con la debilidad al pecado. ¿Qué no dice David en el Salmo 51? He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Mira, aunque no lo quieras reconocer, todos los que estamos aquí nacemos de la carne. Y vamos a ser más explícitos. Nacemos de un deseo carnal. ¿Sí o no? Ni tú ni yo estuviéramos aquí hoy si no fuera porque un hombre tuvo un deseo carnal. Dije un hombre porque a veces la mujer no tiene el deseo, pero el hombre la obliga. Pero el hombre siempre tiene el deseo. Miren lo que dice el capítulo anterior a este, en el capítulo 1, ahí donde tenemos abierto. Dice en el versículo 11, hablando de Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Escucha, el primer nacimiento, el primer engendramiento es de la carne, es por voluntad de varón, porque un hombre tuvo un deseo carnal. Tú y yo nacimos en este mundo y nacemos carnales. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero si queremos entrar al reino de los cielos, si queremos nacer de nuevo, para eso está el Evangelio. El Evangelio de Cristo no solamente nos enseña que Jesús murió por nosotros para pagar la deuda de nuestro pecado, pero también nos enseña que Él nos da su Espíritu Santo para que podamos nacer de nuevo. Nacer del Espíritu es recibir a Jesús en nuestra vida. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de sangre, ni de carne, ni de varón, sino que son engendrados de Dios. Para poder entrar al reino de los cielos, amigo, hay que aceptar el Evangelio verdadero. Y el Evangelio verdadero enseña, por un lado, que la ley de Dios no te puede salvar. Por más santa, justa y buena que sea esa ley, no te puede salvar, porque no fue hecha para salvarte. Fue hecha para mostrarte la voluntad de Dios, para enseñarte lo que es bueno y lo que es malo. Pero la ley, cuando tú la transgredes, te condena, no te salva. Solamente Cristo salva. Él es el único que te puede salvar, porque Él dio su sangre en la cruz del Calvario para redimirte. La paga del pecado es muerte, y solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado.
Pero también ese mismo evangelio te enseña que Jesús no solo te perdona, pero también está dispuesto a transformarte. Él quiere que tú y yo caminemos con los santos ángeles. Él quiere llevarnos a su reino. Y en ese reino, dice la Escritura, no entrará ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación o mentira. Los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los idólatras, los ladrones, los mentirosos, los homosexuales, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Pero para esto Él no solamente nos perdona, y aquí es donde el evangelio ha sido pervertido. Hay algunos que dicen: Jesús te salva, Jesús te perdona. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo y ya eres salvo. Pero no les enseñan a que hay que renunciar al pecado, a los deseos pecaminosos, y hay que vivir una nueva vida. Una vida en el Espíritu. Les enseñan un evangelio a medias, y un evangelio a medias es una falsificación del evangelio. Un evangelio a medias es un evangelio falso, no el verdadero. El evangelio verdadero nos enseña que Dios nos perdona, pero que también nos limpia. Nos enseña que Dios nos justifica, pero que también nos santifica. Nos enseña que Dios nos quita la culpa del pecado, pero también nos da poder para vencer el pecado en nuestra vida. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. Así dijo el ángel. ¿Qué dijo? De sus pecados. Mañana vamos a ver la otra perversión del evangelio. Estamos aprendiendo el verdadero evangelio. Y en esta noche tienes que entender que si en tu vida todavía hay obras de la carne, y las obras de la carne, dice San Pablo, son, escucha bien, presta atención, porque si yo menciono algo que todavía está en tu vida, estás en problemas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pensamientos morbosos, sucios, lascivia, idolatría, postrarse delante de ídolos, de imágenes, hechicerías, ir con un hechicero, con un brujo. Y me dicen que Oregon es la capital de los brujos en Estados Unidos. Así dicen, que aquí está la capital de las brujas. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Aquí dice que la hechicería, el que va a consultar con un hechicero, con un brujo, con un vidente, con un medium, con alguien que te lee las cartas, con alguien que te haga una limpia. Ten cuidado, porque eso también es del diablo. Con alguien que te diga el futuro a través de las cartas o por la bola de cristal. Todo eso es hechicería. Sigo leyendo. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, pensamientos morbosos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, peleas, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Oh, también los borrachitos, pobrecitos. Pues aquí está mencionado que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Borracheras, orgías, esos son pecados sexuales, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. No te engañes. Si todavía en tu vida hay uno de estos pecados y no los has podido vencer, si todavía tú estás viviendo en adulterio o fornicación, por más que digas que aceptaste a Cristo, escúchalo bien, y yo no estoy predicando un evangelio falso. Cristo te salva del pecado, no en el pecado, mi hermano. Cristo te salva de la inmundicia, no en la inmundicia. Cristo quiere transformar tu vida y Él te puede dar el poder para vencer esos pecados. Ayer leímos, este es el sello de Dios, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Si tú no estás dispuesto a renunciar al pecado y sus deseos pecaminosos, no has entendido la gracia de Cristo, porque la gracia nos enseña a renunciar a los deseos pecaminosos. Ese es el verdadero evangelio de la gracia. No te dejes vender una gracia barata. No te dejes engañar cuando te dicen, nomás tienes que creer en Cristo, nomás le aceptas y ya eres salvo. No importa cómo vivas, ya Jesús te salvó. Mentira. Cristo dice que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Mañana vamos a hablar más a fondo sobre este tema. Quizás hay alguno aquí que en esta hora siente que el Espíritu Santo le está hablando. Puede ser que tú hayas aceptado al Señor Jesús, pero no habías entendido cuán importante es permitir que el Espíritu Santo te transforme para vivir una vida que agrade a Dios. Y puede ser que haya alguien aquí en esta noche que necesita nacer del Espíritu Santo. Escúchalo bien. Si te quedas fuera del reino de los cielos, no va a ser porque Dios no te lo expresó claramente. Dios te trajo aquí en esta noche para que entiendas que si te quieres salvar, necesitas creer en Cristo, pero también necesitas nacer del Espíritu Santo. Las dos cosas van juntas. Justificación y santificación, las dos caras de la misma moneda. Las dos cosas van juntas, son dos hermanitas gemelas, siamesas, no las puedes separar, porque si sacas una se muere la otra. El perdón y la transformación van juntas. Dios no perdona a nadie que no cambia. Dios no salva a nadie que no transforma. Dios no hace la obra media. Dios no nomás nos perdona el pecado y dice, pero sigue pecando. Él dice, yo no te condeno, pero vete y no peques más. El mensaje de Cristo es justificación y santificación. Es perdón y es transformación. Y Él quiere hacerte una nueva criatura. Tú necesitas aceptar al Señor Jesús. Quizás hay alguien aquí en esta noche que necesita hacer un pacto de salvación con Dios, recibir a Cristo. Tienes que recibirle, tienes que creer en su nombre y tienes que permitir que el Espíritu Santo entre en su vida. Esto es muy serio. Hay alguno aquí en esta hora que quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Yo quiero que Jesús entre en mi vida, yo quiero aceptarlo. Yo quiero que Él me transforme, que Él me cambie. ¿Tú sabes lo que es nacer del agua y del Espíritu? ¿Sabes que hay personas que han sido bautizadas en agua, pero nunca nacieron del Espíritu Santo? Había gente en la época de San Pablo que habían recibido el bautismo de arrepentimiento, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y había otros que recibieron el Espíritu Santo y no habían recibido el bautismo de agua. Las dos cosas van juntas. Dios quiere que tú le recibas y que te entregues a Él. ¿Hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado recibiendo el bautismo de agua? Pero no me refiero ahora al bautismo de niños recién nacidos. Me refiero al bautismo cuando uno acepta al Señor Jesús y le recibe en su vida. ¿Hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado? Quisieras levantar tu mano, yo quiero orar por ti en esta noche. ¿Hay alguien que aún no ha sido bautizado?
¿No te dé vergüenza levantar tu mano? Si todavía no has recibido el bautismo de agua, yo quiero orar por ti en esta noche. ¿Hay alguien? Ahí en el lugar donde estás, puedes levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta hora para que el Señor te ayude a entender esta tremenda verdad y a ponerla por obra. ¿Hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado en el bautismo de agua para arrepentimiento de pecados? ¿Hay alguien? Allá en la parte de atrás, ¿hay alguno? Quiere decir que todos los que estamos aquí hemos sido bautizados en bautismo de agua. A ver, ¿puedo ver las manos de todos aquellos que han recibido el bautismo aceptando al Señor Jesús como su Salvador personal? ¿También tú? Ok. Pueden bajar sus manos. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Estás seguro que al recibir el bautismo de agua habías nacido del Espíritu Santo o nomás te dieron un remojón en el agua? Porque hay algunos que nomás los mojaron, pero no los cambiaron. El pastor no tiene el poder para cambiarte. Tú no tienes el poder para cambiar tú mismo. El único que te puede cambiar es Cristo Jesús. Pero si después de ser bautizado tu vida siguió siendo la misma, si seguiste siendo el mismo mal hablado, si seguiste con el mismo mal genio, si seguiste con el pecado de adulterio, de fornicación, si tu vida no hubo un cambio genuino y seguiste siendo el mismo mundano de antes, no te lo digo yo, te lo dice el Señor Jesús. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Necesitas nacer de nuevo. ¿Hay alguno aquí que se atreve a decir: pastor, yo quiero estar seguro? ¿De qué me sirve tener el bautismo de agua si no he nacido del Espíritu Santo? ¿Hay alguno aquí que quiere decir: pastor, yo quiero que Dios me transforme, yo quiero que Él me cambie? Oh, veo varias manos que se están levantando. Vamos a pedirle de todo corazón al Señor que Él haga ese milagro en nosotros, que Él entre en nosotros y nos transforme. Para esto tú tienes que querer y consentir, porque Dios no va a entrar a la fuerza, pero si tú le pides, Él va a entrar y Él te va a transformar. ¿Quisieras ponerte en pie conmigo? Y vamos a pedirle al Señor que Él haga esa obra en nosotros. A todos aquellos que levantaron su mano, a todos aquellos que quieren pedirle al Señor que haga el milagro de entrar en sus vidas y engendrar en ustedes una nueva criatura, acérquense, vengan conmigo aquí, vamos a orar para que el Señor les dé su Espíritu Santo. Vengan, acérquense aquí adelante en torno a mí y vamos a orarle al Señor para que Él haga este milagro. Vengan. De nada te sirve estar en la iglesia y estar en el mundo al mismo tiempo. Dios no quiere cristianos a medias. Dios quiere cristianos de corazón y genuinos. Quiere cristianos que le sirvan en su totalidad, no que estén jugando con las cosas de Dios. No podemos servir a dos señores. O servimos a Cristo o servimos al mundo, pero no podemos servir a los dos al mismo tiempo. Vamos a pedirle al Señor que haga morir en nosotros el mundo para que pueda reinar Cristo en nuestra vida. Los que me puedan acompañar, nos vamos a arrodillar para pedirle al Señor que entre en nuestras vidas. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí de rodillas delante de ti reconociendo que tanto por herencia como por haber escogido el mal camino, traemos en nosotros el pecado. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que de no haber sido por Cristo, todos estaríamos condenados a perdernos eternamente. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque Él murió por nosotros, vivió una vida perfecta
de obediencia a tu santa ley. Y su muerte vicaria en la cruz del Calvario, su muerte en nuestro lugar, es más que suficiente para perdonar y limpiar toda nuestra maldad. Te damos gracias por esa sangre que fue derramada, porque en esa sangre somos perdonados y limpiados. Pero Señor, nos damos cuenta que no es solamente decir creo, también tenemos que recibirle. Tú dijiste: a todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, tú le das el poder de ser hecho un hijo de Dios. Señor, en esta noche queremos decirte que creemos en ti, creemos en tu nombre, creemos en tu palabra, creemos en tu evangelio, creemos en tu verdad, pero también queremos decirte que estamos dispuestos a recibirte, a permitirte entrar en nuestra vida. Señor, hay cosas que nos tienen atadas a este mundo. Hay cadenas de muchos años de pecado, hábitos malsanos que hemos cultivado, pensamientos impuros, lugares que hemos frecuentado, cosas que hay en nuestra vida que si los demás que están a nuestro alrededor las supieran, qué vergüenza nos daría. Pero Señor, tú tienes el poder para romper toda cadena. A los hombres podemos engañar, pero a ti no podemos engañarte. Por eso te pedimos que saques toda esa basura de nosotros. Transforma nuestro corazón, Señor. Quita de nosotros el deseo de hacer lo malo y pon el deseo de hacer lo bueno. Pero no solamente queremos el deseo, también queremos el poder de tu Espíritu Santo. Por eso te invitamos a entrar en nosotros. Tú dijiste que todo el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Entra en nosotros, Señor, y límpianos, purifícanos. Danos tu Espíritu Santo, fortalécenos, morando en nosotros por tu Espíritu Santo, para que podamos vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Señor, lo que te estamos pidiendo, Señor, is nothing short but a miracle. Te estamos pidiendo que hagas un milagro en nosotros. Y tú tienes el poder de transformarnos. Tú eres el único que puedes hacer ese milagro, Señor. Sabemos que no está en el hombre hacerlo. Esto viene de afuera, viene de un poder superior. El que no naciere de arriba, el que no naciere del Espíritu Santo, no puede entrar arriba, Señor. Por eso te pedimos que tú entres en nosotros y nos cambies. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te decimos, Señor, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que aún habiendo dicho creer en ti, con nuestra vida te hemos negado. Y nuestros hechos demuestran que estamos lejos de ser lo que tú anhelas que seamos. Pero por la gracia de Cristo creemos en su poder. Y te pedimos que tú hagas el milagro hoy. Rompe toda cadena. Destruye, Señor, toda potestad del enemigo que nos tiene atados. Señor, liberta toda alma congojada por Satanás. Danos liberación del pecado. Danos poder para vencer con la sangre de Cristo Jesús, para que podamos aplastar en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Danos, Señor, la fe para creer que con Cristo todo es posible. Ayúdanos a romper esa relación ilícita. Ayúdanos a dejar aquella suciedad que está minando nuestra vida espiritual. Ayúdanos a abandonar esos pensamientos impuros, a dejar de frecuentar esos lugares, de mirar esas películas, de ver esas cosas que ensucian nuestra vida espiritual. Danos la victoria para poder salir un día caminando con los santos en luz. Oh Señor, estas cosas las pedimos no porque hayan mérito en nosotros, sino en la sangre preciosa de Cristo. Te damos gracias porque sabemos que tenemos lo que te hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos en esta hora porque nos has limpiado. Te alabamos porque nos has transformado. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu mora en nosotros, porque tú no puedes mentir. Tú dijiste que todo aquel que te pide recibirá, que todo aquel que pide así como nuestros hijos nos piden un pedazo de pan y no les damos una piedra, tú estás más dispuesto a dar el Espíritu Santo a aquellos que te lo piden que nosotros a darles a nuestros hijos buenas dádivas. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque lo hemos recibido a través de tu Hijo, nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Amén, Señor.